Entonces mi pregunta va para ti. Escucha, quiero que me confirmes. Tú dices que Jesús nunca llamó padre a Jesús, a José, por No, eso no es su padre. no estoy diciendo eso. Te estoy preguntando dónde Jesús Que si en algún confirma momento que lo llamó José padre. era padre. Ajá, exacto. Correcto. Pero ¿qué pasa? Si no lo llama padre es porque no es su padre. ¿Esa es tu No, interpretación? yo pienso que Bueno, contesta la pregunta. Por favor, dialoga conmigo. por Contesta mi eso, pregunta. Te pregunto nuevamente. Me se está sugiriendo que si Jesús no le llama padre es porque José no es su padre. Contesta, ¿sí o no? ¿Cuál es la respuesta? no estoy. Mira, lo que tú ¿Y dices qué es que lo que si yo estás diciendo confirme, entonces? te estoy ¿Por diciendo, qué tú tratando de traes, por qué explicar tú, escucha, que por qué tú Jesús, traes escucha Israel, ¿por qué tú traes un argumento, pero sin sentido, sin razón, con incoherencia? ¿Por qué me traerías un argumento decir, pero Jesús nunca lo llamó padre? ¿Por qué traerías un argumento incoherente si no es para reforzar tu argumento? mira, Contesta la pregunta. Si yo no sé Jesús por no lo qué te llamó padre, enojas. ¿es porque no es su padre? No sé por qué Contesta te la pregunta. enojas. Y créeme que no lo estoy No, es haciendo que con mala ustedes son de intención. cristal. No les pueden contradecir un poquito porque son No, de cristal. y créeme que yo soy Ahora de mente escucha, poneme abierta y atención, de pues, poneme entendimiento atención, poneme abierto. atención, poneme atención, poneme atención. Pregunta. Es todo lo que yo quiero saber de ti. Contesta mi pregunta. Si Jesús no llamó padre a José, pregunta para ti. ¿Significa que no es su padre? Contesta. ¿Sí o no? No sé. Y entonces, ¿por qué me traes el argumento de que si hay un texto, si lo No, llamó papá? Explícame eso. es mi pregunta. Yo no te estoy cuestionando Pero ni te ¿por estoy diciendo que qué? no ¿Por estás qué en la lo pregunta? cierto. ¿Por qué la pregunta? Contesta. Tú sabes que cuando alguien, yo escuché todo y dije yo, bueno, Jesús nos enseñó tanto en la palabra y ¿será que yo no he leído algún texto donde él explique o él diga alusión a que era Ok, José el papá? ok. Pregunta, pero ahora yo te pregunto a ti. ¿Hay algún texto en el Nuevo Testamento donde Jesús le llamó madre a María? Dame un texto. No, Entonces no es no la lo he mamá. leído yo, no sé si hay Entonces por ella no ahí. es la mamá. Ella lo mencionó como hijo, le habló bastante No, como eso no es lo hijo que y pregunté. él una vez, ¿Notas que le estás dando vuelta a lo que te pregunté? Yo te pregunto si María, Jesús le llamó a María madre. Si no le llamó, ¿significa que no es su mamá? ¿Tú crees que María es la mamá de Jesús? Jesús dijo una vez, dijo, ¿dónde están? Lo buscaron y ¿qué contestó él? Hablando Ajá. sobre eso, referente Sí, a pero sobre quién era no, la yo no estoy hablando naturaleza. de nada de eso. Mi pregunta es No, pero específica. d- Pregunta dime que nuevamente, porque una vez le da vuelta y le da vuelta. en el Pregunta, templo, pregunta. ¿recuerdas? Escucha, Israel. Dime. Israel. Si Jesús nunca llamó madre a María, ¿significa que María no es su madre? ¿Sí o no? Jesús nunca, él no llamó ni madre ni padre. Correcto, ok, correcto. Porque Entonces, si no la recuerda llamó que madre, ¿era porque no tenía mamá? siempre él reconoció que su padre estaba en el cielo. Israel, eso no es lo que estoy preguntando. Escúchame, contesta mi pregunta. Escucha mi pregunta. Respétame. Pregunta. Si nunca le llamó madre a María, ¿es porque no era su madre? Contesta la pregunta. No, no significa eso. Y si no llamó padre a José, ¿significa lo mismo? ¿Que no era su padre Tampoco. entonces? Tampoco. Lo único que te quiero decir que nunca fue Entonces a importante. ninguno de los dos llamó Mira, padre ni madre. para A él ninguno nunca de los fue dos. importante el de dónde era concebido. No, es que el ¿Sabes qué problema es lo importante era para él? Era lo que reconocer pasa que que tenía un padre ustedes hablan celestial. simplemente por No, dogma. es que él Yo te tenía voy a un dar la padre razón esta noche. celestial ¿Por qué no llamó y unos padre ni a su hermanos papá? Escucha, espirituales. Israel. Cuando ya te pongas así, que estás cruzando sin sentido. Jesús no llamó padre ni madre a José, ni madre a su mamá. ¿Saben por qué? Porque lo único que se sabe de Jesús es desde el momento que se convirtió en el Mesías de Israel hasta su muerte.
El rey de Israel no podía llamarle madre en público. No podía someterse a su mamá en público. Lean un poquito. Tienen que leer un poquito. Si el rey de Israel iba a decir, ¡ah, mi mamá! Y salía corriendo. La mamá corría donde él. Pero eso no significa que la irrespetaba, sino que en ese momento él era la cabeza de toda la nación. Eran súbditos de él. Les doy otro ejemplo. José soñó un sueño. José soñó que 11 estrellas, la luna y el sol se arrodillaban delante de él. Su padre le reprendió, dice, así dice el texto. Y su padre le reprendió a José y le dijo, ¿acaso vendré yo y tu madre y tus hermanos a arrodillarnos delante de ti? El gobernante era el gobernante de toda la nación. Ahí no habían excepciones. Hasta David le llama Señor al Mesías en profecía. ¿Sí o no, unitarios, están de acuerdo? Génesis 37:10, ¿acaso vendremos yo y tu padre? Le reprendió, su papá le reprendió enojado. ¿Yo me voy a arrodillar ante ti? Sí, señor. Sí, señor. Eso es lo que le estaba diciendo. Y se cumplió, porque después cuando llegan a Egipto, se postra su padre y todos se postraron delante de José. No hay excepciones. Pero ya personalmente, Padre, te amo, sí, pero delante de la nación Jesús era máster, de su mamá hasta de su papá era el máster, porque era el Mesías. No podía llamarle madre, madre, él solo hablaba de su ministerio. Mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen la palabra de mi Padre y la guardan. Eso es la madre y los hermanos para él, en su ministerio. Pero luego dice, se fue con ellos. ¿Y nota lo que dice el texto? Si no fuera su madre y su hermano, no se hubiera ido con ellos, porque se tendría que ir. Pero luego los dejó y